Delegados, sean bienvenidos al Comité de la UNESCO en Tecnimun 2020. Siendo las 13:20 del día 24 de octubre, es inaugurada la primera sesión de la UNESCO. A continuación, pasaremos lista de las delegaciones. Gracias, delegados. Delegación de Marruecos. Presente y votando. Brasil. Presente y votando. Australia. Presente y votando. Argentina. Presente y votando. España. Presente y votando. Dinamarca. Presente y votando. Países Bajos. Presente y votando. Estados Unidos. Presente y votando. Gracias, delegados. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en el foro? Delegado de Estados Unidos, ¿a qué punto se refiere? Moción de procedimiento. Establezca. La delegación de Estados Unidos cree pertinente que para cumplir con la agenda del día de hoy, se abra el tópico Educación en el mundo y su nueva normalidad. Gracias, delegados. Delegados, Estados Unidos propone abrir el tópico A. ¿Quién secunda la moción? Marruecos secunda la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Delegados, ¿hay alguna moción en el foro? Delegada de España, ¿a qué punto se refiere? Moción de procedimiento. Establezca. La delegación de España propone abrir la lista de oradores con una extensión de 2 minutos. Gracias, delegada. Delegados, la delegación de España propone abrir la lista de oradores con una extensión de 2 minutos. ¿Quién secunda la moción? Brasil secunda la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Delegados, con el simple hecho de levantar su placa, serán agregados a la lista de oradores. Estados Unidos, España, Brasil. Gracias, delegados. Pueden bajar su placa. Delegados, ¿hay alguna moción en el foro? En vista de que no, se acredita la delegación de Estados Unidos a leer su postura. Puede abrir su micrófono, delegado. Establezca. La educación es el pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Malcolm X. El nuevo coronavirus y la pandemia que provocó han traído consecuencias devastadoras en muchos ámbitos, generando incertidumbre y miedo a nivel global. Los gobiernos del mundo han sido puestos a prueba, siendo obligados a adoptar medidas de urgencia que puedan mitigar los impactos de esta terrible enfermedad. Una de esas medidas consistió en la suspensión de clases presenciales, poniendo pausa al modelo educativo presencial del que hemos prescindido desde hace mucho tiempo. Y a pesar de contar con los medios y la tecnología, la adaptación tan repentina ha sido difícil tanto para las instituciones educativas como para los alumnos. Con alrededor de 8.550.000 casos a la fecha, Estados Unidos es uno de los países más afectados por este invasivo virus. Y en este nuevo panorama, en el que tiene que seguir desenvolviéndose la educación como una pieza fundamental e indispensable en el desarrollo de la población estadounidense, es por esto que desde que se consideró propio, los estudiantes estadounidenses mudaron a tomar su educación en línea. Esta evolución repentina en la educación representó problemas importantes. A finales de abril del presente año, la Oficina del Censo de Estados Unidos, junto con otras 5 agencias estadísticas, llegaron a la conclusión de que 4.4 millones de hogares con niños no cuentan con acceso constante a computadoras para el aprendizaje en línea durante estos tiempos. Esto, a pesar de que una gran cantidad de estudiantes recibieron equipos computacionales directamente de sus escuelas o de sus distritos escolares,
y el gobierno sigue trabajando para acortar cada vez más esta brecha, ya que estudios realizados por EPI muestran que el aprendizaje en línea puede ser efectivo si es que los estudiantes cuentan con un acceso consistente a Internet y computadoras. Tiempo, delegado. Se acabó su tiempo. Gracias. Delegados, ¿hay alguna moción en el foro? Delegado de Brasil, ¿a qué punto se refiere? Moción de procedimiento. Establezca, delegado. La delegación de Brasil cree pertinente abrir una sesión de 5 preguntas ordinarias a la delegación de Estados Unidos. Ok, delegado, gracias. Delegado de Estados Unidos, ¿acepta contestar 5 preguntas? La delegación de Estados Unidos acepta con gusto las preguntas. Gracias, delegado. Delegados, se acaba de proponer una sesión ordinaria de 5 preguntas hacia la delegación de Estados Unidos. ¿Quién secunda la moción? España secunda la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Delegados, el foro está abierto. Delegado de Brasil, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. Permiso para establecer un breve preámbulo. Establezca. Se muestran estadísticas e incluso videos que las personas, o más bien los alumnos de las clases en línea, no se han estado tomando en serio las clases, haciendo retos virales, haciendo bromas, o incluso no poniendo atención, poniendo fondos falsos. Además, sumado de que los links de Zoom se envían a personas desconocidas para hacer bromas, impidiendo que la educación sea favorable. La delegación de Brasil pregunta, ¿qué medidas va a tomar, está tomando Estados Unidos para prevenir este tipo de comportamiento? Gracias, delegado. Delegado de Estados Unidos, establezca. Pues bien, a la delegación ya no le dio tiempo de concluir con su postura, pero los estudios de EPI muestran que el aprendizaje en línea puede ser efectivo cuando los estudiantes tienen un acceso a Internet y a computadoras y cuando los docentes reciben un entrenamiento adecuado y un soporte para la enseñanza digital. Siendo conscientes de esto, el problema principal reside en la brecha que se genera hacia los estudiantes que no tienen acceso a Internet o acceso constante a un ordenador. Estas cuestiones de los retos virales o que las clases en línea no sean efectivas, a la delegación de Estados Unidos le gustaría ver las estadísticas que tiene Brasil acerca de esto para ver si realmente es un problema del que se deba tratar. Pero esto sería cuestión de las instituciones educativas y que cada una de estas tome las acciones pertinentes correspondiendo a cada uno de los casos. Gracias, delegado. Delegado de Brasil, ¿contestó su pregunta? Sí. Ok, gracias, delegado. Puede apagar su micrófono. Delegados, el foro está abierto. Delegado de Países Bajos, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. ¿Cómo considera la delegación de Estados Unidos que las clases de esta nueva normalidad repercutirán en el futuro en su país? Gracias. El delegado de Estados Unidos, establezca. Este nuevo modelo que se ha adaptado de clases en línea definitivamente tendrá efectos adversos en la educación de los estudiantes estadounidenses. Gracias, delegado. Delegado de Países Bajos, ¿contestó su pregunta? Ok, gracias, delegado. Delegados, el foro está abierto. Delegada de España, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. Permiso para realizar un pequeño preámbulo. Establezca. La delegación de Estados Unidos previamente mencionó tanto en su postura como en respuestas hacia otros delegados que es importante cerrar la brecha que hay de desigualdad en todos los países, ya que pues como todos están, todos conocen, no todos los estudiantes de los países tienen las mismas oportunidades. Es aquí donde la delegación de España le pregunta a la delegación de Estados Unidos
¿qué está haciendo la delegación para cerrar esta brecha o asegurar la buena educación de todos? Gracias, delegada. Delegado de Estados Unidos, establezca. Como se mencionó, desde un principio, tanto las escuelas como los distritos escolares dotaron a muchos estudiantes con equipos computacionales para tratar de asegurar en medida de lo posible la asistencia a las clases en línea. A pesar de esto, la delegación de Estados Unidos también ofrece propuestas, que si la mesa se lo permite, podría expresarlas ante este honorable comité. Gracias, delegado. Delegados, el foro está abierto. Delegada de España, establezca. Punto de información. Establezca. La delegación de Estados Unidos, ¿podría, por favor, explicarnos cuáles son sus propuestas? Está en orden, delegada. La mesa también le gustaría conocerlas. Delegado de Estados Unidos, establezca. Con mucho gusto. Número 1. Proveer a las instituciones educativas con los recursos pertinentes para que se pueda llevar a cabo la instrucción remota y el soporte adecuado, de manera efectiva durante la pandemia. Esto tendrá que ser evaluado en el Congreso dentro de las medidas adicionales de ayuda, prestando mayor atención a las escuelas y apoyos públicos, incluyendo el cuidado infantil, servicios sociales, salud física y mental, entre otros. Número 2, proporcionar apoyos adicionales para ayudar a los estudiantes y las escuelas a recuperar el terreno perdido a medida que regresan a las actividades presenciales, ya que para garantizar una enseñanza y aprendizaje significativos, primero se debe evaluar el bienestar y la disposición de los educandos para aprender. Y número 3, rediseñar el sistema para centrarse en la educación integral del niño y en la igualdad de oportunidades, repensando el status quo, viéndolo como una oportunidad para reparar problemas estructurales en el sistema educativo e invertir en enfoques nuevos y diferentes. Gracias, delegada. Delegada de España, ¿contestó su pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias. Delegados, queda una pregunta. ¿Hay alguna moción en el foro? Delegado de Dinamarca, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. Permiso para establecer un pequeño preámbulo. Establezca. La delegación de Estados Unidos ha dicho que los estudiantes estadounidenses van a tener el apoyo del gobierno para recibir educación de calidad y no perder ningún tipo de clases. La delegación de Dinamarca se pregunta qué pasará con los estudiantes con problemas de migración que actualmente se encuentran en el país, ya que, como bien se sabe, Estados Unidos es uno de los países con mayores problemas de migración en el mundo. Gracias, delegado. Delegado de Estados Unidos, establezca. La delegación de Estados Unidos es consciente de los problemas por los que sufren los estudiantes migrantes, pero esta no es la única población que sufre ante los efectos adversos de esta pandemia. El gobierno de Estados Unidos trabaja arduamente en dar soluciones que puedan beneficiar a toda la población. Ha ofrecido estímulos para tratar de recuperar la economía, y dependiendo de si en el Congreso se aprueban todavía más estímulos y más ayudas, se podrá ver que paulatinamente, conforme se esté regresando a clases presenciales, las acciones pertinentes a llevarse a cabo serán tomadas. Gracias, delegado. Delegados, ha concluido la sesión ordinaria de preguntas. ¿Hay alguna moción en el foro? En vista de que no, se acredita a la delegación. Ok, delegados, antes de continuar, se les informa que la delegación de Alemania es acreedora a una amonestación por la cuestión de no llegar a tiempo. Se les recuerda que con 3 amonestaciones son expulsadas de la sesión. Ok. Delegados, ¿hay alguna moción en el foro? Delegada de España, ¿a qué punto se refiere? Punto de orden. Honorario. Establezca. La delegación de Estados Unidos claramente habló en primera persona cuando el reglamento indica que debe ser en tercera. Las delegados se les informa que deben de estar más
al pendiente de su uso del lenguaje en tercera persona. En esta ocasión, la mesa no puso atención cuando se utilizó este tipo de lenguaje, pero se estará evaluando esto. Delegado de Estados Unidos. Solo como un punto de privilegio personal, la delegación de Estados Unidos se disculpa si es que habló en primera persona, pero no recuerda haber hecho uso de esta primera persona, pero agradece la atención de la delegación de España. Delegación de España, ¿a qué punto se refiere? Si la honorable mesa se lo permite, la delegación de España puede recordar en qué momento se habló en primera persona. Está en orden, delegada. La delegación de Estados Unidos dijo, estamos trabajando. Gracias, delegada. Delegada de España. La delegación de España le parece que la mesa está teniendo problemas para escuchar o está todo bien. Sí, a la moderadora se le está trabando un poco lo que están diciendo, pero el presidente me parece que sí lo escuchó. La delegado de Estados Unidos, nuevamente le encargo el uso de tercera persona en futuras ocasiones. Ok, gracias, delegados. Delegados, ¿hay alguna moción en el foro? Ok, en vista de que no, se acredita a la delegación de España al leer su postura. Muchas gracias, honorable mesa. Delegada, no se le dio la palabra. Establezca. Gracias, honorable mesa. Estamos listos para tomar todas las medidas que sean necesarias. Nadie quiere más limitaciones de las imprescindibles para luchar contra la pandemia. Pedro Sánchez, 2020. La delegación del Reino de España reconoce la profunda preocupación mundial que ha compuesto la propagación del virus llamado COVID-19, generando retos inimaginables, convirtiendo a todas las personas del mundo, sin importar raza, género, estatus social, en víctimas para este. Sin embargo, a pesar de que esto haya afectado a todas las áreas sociales, económicas y culturales del mundo, uno de los ámbitos más afectados ha sido el más preponderante de todos, la educación. España no es ajena a los retos antes mencionados, ya que al ser miembro actual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OSD, ha cerrado durante más tiempo sus instituciones educativas debido a la crisis sanitaria, desarrollando problemas para el futuro social y económico, según lo indica el informe Education at a Glance, OECD Indicators 2020. Claro que este problema desplegará a la larga incluso bajas en el Producto Interno Bruto, ya que según la OSD, la pérdida de aprendizaje conducirá a la pérdida de competencias y las habilidades que tienen las personas se relacionan con su productividad. Sin embargo, es sustancial la transformación de la proyección que se tiene a un futuro más prometedor, comprobando la extraordinaria habilidad de adaptación en los seres humanos y sobre todo la resiliencia de todos los habitantes. Para que esto sea posible, España enfatiza en la necesidad de la cooperación mundial y local, trabajando para en conjunto encontrar la solución a este problema. Es por esto que España se atreve a proponer las siguientes líneas de acción. 30 segundos. 1. Fomentar la creación de un organismo gubernamental para uso exclusivo de la contingencia sanitaria, encargado del asesoramiento y capacitación docente sobre el uso de las tecnologías de la información para fines educativos. Para evitar la desigualdad, 2. Para evitar la desigualdad que se pudiera presentar ante este caso extraordinario, implementar educación pública a través de medios de comunicación masiva, como la radio y televisión, tal y como se lleva realizando en México desde agosto para kinder, primaria y secundaria, que si bien es más un experimento, es un experimento que vale la pena ejecutar para garantizar que todas las personas tengan educación. Asimismo, crear una rama que parta de la organización mencionada en el primer punto, que se encargue de asesorar y capacitar a los padres de familia para que sirvan de apoyo para aquellos alumnos que no puedan contar con asesoramiento docente. España anhela que nazca la cooperación internacional. Delegada. Gracias. Delegados, ¿hay alguna moción en el foro? Delegado de Países Bajos, ¿a qué punto se refiere? Moción de procedimiento. Establezca. La delegación de Países Bajos cree pertinente abrir una sesión ordinaria de 5 preguntas a la delegación de España. Ok, delegado, gracias, delegado. ¿La delegación de España acepta contestar 5 preguntas? Con gusto. Gracias, delegada. Delegados, ¿quién secunda la moción de una sesión ordinaria a la delegación de España?
Marruecos secunda la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Delegados, el foro está abierto. Delegado de Países Bajos, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. Permiso para establecer un breve preámbulo. Establezca. Dado a los comentarios actuales de familias en México negativos, que han hecho y las pruebas que han salido en redes sociales e internet sobre la efectividad de las clases a través de radio y televisión, la pregunta es, ¿la delegación de España cree que ella será ajena a este tipo de problemáticas? Y si es así, ¿cómo lo solucionará? Gracias, delegado. Delegado de España, establezca. Claro que va a haber problemas. Como se mencionó anteriormente, es un experimento, pero es un experimento que vale la pena realizar, ya que como se ha estado mencionado a lo largo de este debate, es claro que hay brechas de igualdad para muchas personas. Entonces, bueno, este experimento será llevado a cabo de una manera diferente en España, solo que mantener pues ahora sí que el núcleo del proyecto. Ok, gracias, delegada. Delegados, delegado de Países Bajos, ¿contestó su pregunta? Así es. Gracias, delegado. Tenemos un comentario de la mesa. Gracias, moderadora. Delegado de Países Bajos, por favor, evite mencionar países no presentes en el comité. Gracias. Gracias, delegados. ¿Hay alguna moción en el foro? Delegación delegación de Marruecos, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. Permiso para establecer un breve preámbulo. Está en orden. La delegación de España mencionó como una de sus propuestas dar capacitaciones a los padres de familia para promover la enseñanza en casa. Ahora, la delegación de Marruecos le gustaría saber quiénes son las personas que van a estar encargadas de dar estas asesorías a los padres de familia. Establezca, delegado. Como se mencionó en la postura, el organismo que se mencionó en el primer punto, que será como un organismo extraordinario gubernamental, que se encargue de asesorías tanto a docentes como a padres de familia. Será como una rama de ese Gracias, delegado. Gracias. Delegación de Marruecos, ¿contestó su pregunta? Subsecuente. Establezca. ¿Con qué recursos serán pagados estas asesorías? Establezca, delegado. Con el presupuesto que se tiene destinado a la educación. ¿Contestó su pregunta, delegada? Sí. Gracias. Delegados, el foro está abierto. Delegado de Estados Unidos, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. ¿Considera la delegación de España pertinente estar abriendo organismos gubernamentales, como se mencionó en la postura, considerando que España ha sido una de las naciones más afectadas, con un descenso interanual del 22.1%, una de las recesiones más grandes a nivel mundial? ¿De dónde saldrán los fondos para estos organismos gubernamentales? Y sobre todo, considerando que en un periodo considerable de tiempo los estudiantes regresarán a clases y tal vez este organismo gubernamental no sea tan necesario, pero sobre todo haciendo énfasis en la cuestión económica. Gracias, delegado. Delegada de España, establezca. Claramente, desde el principio de la postura se dijo que España va a realizar cualquier acción que sea necesaria para poder asegurar una buena educación. Claro está que todos están teniendo problemas económicos y España no es la excepción. Sin embargo, se tiene que buscar desde el presupuesto de educación hacer estos organismos. Y también se mencionó que este organismo será utilizado únicamente durante la pandemia. Si bien ya se van a regresar a presencial, de todos modos, la educación, la asesoría para los docentes de las tecnologías de la información y de los padres de familia siempre va a ser esencial, nunca va a estar de más. Así que, por supuesto, si bien a lo mejor es difícil, no es imposible, y además por eso es que los países están en este foro, para buscar cooperación.
Gracias, delegado. Delegado de Estados Unidos, ¿contestó su pregunta? Delegado de Estados Unidos, establezca. Siendo ese el caso, ¿de dónde saldrían los fondos para llevar a cabo este organismo gubernamental? ¿Cuánto costaría? Y si está España dispuesta a endeudarse muchísimo más. Delegado de España, establezca. Los fondos se sacarían nuevamente del presupuesto que tiene de la educación. El costo todavía se tiene que estar viendo porque como se está mencionando apenas es una propuesta, pero claramente el costo va a estar un poco pues grande, sin embargo es algo que vale la pena hacer. Y es por eso que España reafirma su compromiso y el por qué está en este foro. Se está para buscar la cooperación internacional y si es necesario endeudarse, pues con toda la pena se hará. Gracias, delegado. Delegado de Estados Unidos, ¿contestó su pregunta? Así es, muchas gracias. Ok, delegados, ¿hay alguna moción en el foro? Delegado de Brasil, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. ¿En cuánto tiempo tiene planeado la delegación de España aprobar o hacer las clases presenciales? Gracias, delegado. Delegada de España, establezca. Bueno, así mismo la delegación de España considera que ningún país tiene un tiempo determinado para saber en qué tiempo van a regresar las clases presenciales, ya que estos están a la merced de un virus que no tiene tiempo definitivo. Sin embargo, España, al ser miembro de la OCDE, está un poco más apegado a las restricciones, entonces puede que sea un poco más largo del que los demás países que no sean miembros de este. Gracias, delegado. Delegado de Brasil, ¿contestó su pregunta? Sí. Ok, gracias, delegada. Delegados, queda una pregunta. ¿Hay alguna moción en el foro? Delegados, delegado de Países Bajos, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. Permiso para realizar un preámbulo, establecerlo. Establezca. Pese que hay familias que solo cuentan con un padre o una madre en ellas y que tienen que trabajar, la pregunta es a la delegación de España. ¿Cree pertinente que niños de preescolar o maternidad abandonen las clases dado a que sus padres no pueden estar con ellos? Gracias, delegado. Delegada de España, establezca. Por supuesto que no, pero claro está que las actividades aún no están regresando del todo, por lo que no todos los padres de familia están trabajando fuera de casa. Sin embargo, para los casos de los padres de familia que están trabajando fuera de casa, es importante que tengan que abrir un espacio para la educación de sus hijos, porque como se dijo, es elemental la educación. Entonces, si bien no se puede asegurar que estos padres de familia cumplen con su función, es un intento que vale la pena hacer y en cuanto, pues si tal vez no cuenten con este apoyo, siempre se estará la educación por medios de comunicación masiva. Gracias, delegado. Delegado, ¿contestó su pregunta? Sí. Gracias. Delegados, se concluye esta sesión. ¿Hay alguna moción en el foro? Delegado de Estados Unidos, ¿a qué punto se refiere? Moción de procedimiento. Establezca. A la delegación de Estados Unidos le gustaría abrir una sesión extraordinaria de una pregunta hacia la delegación de España por una duda que se tiene. Gracias, delegado. Delegada de España, ¿acepta contestar una pregunta? Claro. Gracias. Delegados, ¿quién secunda la moción de una sesión extraordinaria de una pregunta? Brasil secunda la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Delegado de Estados Unidos, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. A la delegación de Estados Unidos solamente le gustaría saber cuánto es el presupuesto que destinó España a educación este 2020 y su comparativa con el presupuesto que se destinó en 2019.
Gracias, delegado. Delegada de España, establezca. La delegación de España tuvo 20% del presupuesto anual general para la educación. Sin embargo, pues estuvo bastante conforme al del año pasado. Delegado de Estados Unidos, conteste su pregunta. Subsecuente. Establezca. A la delegación de Estados Unidos le gustaría saber específicamente cuánto. Delegada de España, establezca. No se tiene desafortunadamente un número preciso que se le pueda dar a Estados Unidos, ya que está cambiando pues mucho, pero si quiere, la delegación de España le puede hacer llegar esta información a Estados Unidos y a la mesa para que quede un poco más claro las propuestas de la delegación de España. Gracias, delegada. Con copia al delegado y a la mesa, por favor. Delegados, ¿hay alguna moción en el foro? En vista de que no, se acredita la delegación de Brasil a leer su postura con un tiempo de 2 minutos. Delegado, establezca. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza, y cuando se hayan acumulado suficientes, las enfermedades aparecerán de repente. Hipócrates. Con cerca de 850 millones de estudiantes fuera de las clases en todo el mundo, debido a la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, escuelas y universidades tuvieron que reinventarse en poco tiempo para no perder el año lectivo, algo que en Brasil los centros de educación han hecho en un tiempo récord. El Grupo Educación Raíz en Río de Janeiro tiene prestigiosas escuelas como Piu y Ao Cubo. Transformó en pocos días su aplicación de apoyos a los estudiantes en una central de clases online en directo para 2,000 alumnos de bachillerato y de cursos preparatorios. Anteriormente, apenas las clases de refuerzo eran filmadas, pero tras la llegada de la pandemia a Brasil, el Grupo Raíz llegó a un acuerdo con la empresa de enseño online ProEnem, doblando a 4 números de estudios utilizados y contratando freelancers para su equipo, a fin de poder atender a los alumnos que están en casa. Por su parte, el Grupo Brasileño de Educación, COCNA, empezó a prepararse para el enseño online cuando la situación COVID-19 empezó a empeorar en el país europeo de Italia. Su brazo de educación básica, Somos Educao, que cuenta con 4,100 escuelas en el país sudamericano, desarrolló una metodología para la educación infantil y fundamental en todo el país. 30 segundos, delegado. Según un estudio presentado el año pasado por el Comité Gestor de Internet, el 58% de los domicilios del país sudamericano no tenían un ordenador y el 33% no tenía internet entre las clases más bajas. El acceso todavía era más restringido. Algunos estados optaron por transmitir por televisión en canales públicos clases para los alumnos, mientras que otros optaron por dejar que los alumnos en internet vayan una vez por semana a la escuela a buscar lecciones a estudiar en casa. Actualmente se está entrando en forma gradual a las clases presenciales con una serie de criterios sanitarios como el distanciamiento social, la permanencia prioritaria en Gracias, delegado. Terminó su tiempo. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en el foro? Delegado de Argentina, ¿a qué punto se refiere? Moción de procedimiento. Establezca. La delegación argentina cree pertinente abrir una sesión ordinaria de 5 preguntas a la delegación de Brasil. Gracias, delegado. Delegado, Brasil, ¿acepta contestar 5 preguntas? Sí. Ok, delegados, ¿quién secunda la moción de una sesión ordinaria de 5 preguntas a la delegación de Brasil? ¿Votos a favor? Digo, perdón, España secunda la moción, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Delegado de Argentina, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. La delegación de Argentina le gustaría escuchar las propuestas de la delegación de Brasil, ya que por motivos de tiempo creo que no alcanzó. Ok, delegada de Marruecos, ¿a qué punto se refiere? Punto de orden. Establezca. El delegado de Argentina usó la palabra creo, volviendo a utilizar la primera persona en lugar de tercera persona. Gracias, delegada. Está en orden. Delegada de Argentina, por favor, tiene que hablar en primera persona o si no será acreedora a una amonestación. Delegados. En tercera persona, delegado. Perdón, en tercera persona. Delegados, ¿hay alguna moción en el foro? Sería contestar la pregunta de la delegación argentina. Perdón. Establezca.
Bueno, muchas gracias. Actualmente las propuestas que se quieren generar es más que nada enfocarse a la educación, sobre todo en el inicio de hacer las clases presenciales opcionales con la opción a modo en línea, lo cual se está generando actualmente en Brasil. Bueno, se está buscando que en las clases presenciales sea respetado el distanciamiento social, la permanencia prioritaria en entornos colectivos y abiertos, el uso de mascarillas obligatorio por parte de estudiantes y colaboradores y profesores. Y por último, tener en cuenta el medio televisivo que también se está realizando en Brasil para una tercera opción y que los estudiantes que no tengan acceso a internet o que no quieran arriesgarse para las clases presenciales puedan optar y no perder sus estudios. Gracias, delegado. Delegado Argentina, ¿contestó su pregunta? Sí. Ok, gracias. Delegados, ¿el foro está abierto? Delegado de Países Bajos, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. Permiso para establecer un preámbulo. Establezca. Dado que Brasil es el país con más casos de muerte por COVID-19 a nivel Latinoamérica, la pregunta es, ¿la delegación de Brasil cree pertinente abrir opciones para clases presenciales aun cuando en países que no tienen tantas muertes como Brasil aún no se ha hecho esto posible? Sí. Delegado, no le he dicho que establezca. Establezca. Sí, debido a que se estaría dando de manera pues opcional y la persona ya estaría responsable de si la toma o si no la toma y si está de acuerdo con las medidas que se van a tomar. Gracias, delegado. ¿Delegados, hay alguna moción en el foro? Delegado Dinamarca, establezca. Punto de información. Establezca. La delegación de Dinamarca se pregunta si puede realizar un pequeño preámbulo. Está en orden, establezca. Actualmente se sabe que Brasil cuenta con una población de 232 millones de personas en Brasil. Sin embargo, 25% de dicha población se encuentra en situación de pobreza. La delegación de Dinamarca se pregunta cómo es que Brasil planea ayudar y proteger a estos grupos vulnerables, haciendo que dicha delegación apoye a estas personas con la educación de primera calidad y sin afectar a otro tipo de personas. Gracias, delegado. Delegado de Brasil, establezca. Debido a lo que se había mencionado con medios de televisión, medios televisivos y también medios de radio, la delegación de Brasil va a abrir centros en los cuales se pueda tomar la clase en dado caso de que no tengan presupuesto para alguna televisión o la señal de cable en la cual se va a estar transmitiendo este sistema. Gracias, delegado de Dinamarca. ¿Contestó su pregunta? Subsecuente. Establezca. Se sabe que en Brasil existen localidades cerca de la zona urbana de las ciudades, es decir, que mucha gente no tiene acceso a ese tipo de educación o no va a tener acceso a ese tipo de organizaciones o de centros donde se transmitirán las clases. ¿Cuál es la solución que Brasil puede darle a este tipo de personas? Establezca, delegado. Mandar maestros capacitados, obviamente, con las medidas de salubridad para que puedan dar enseñanza a este tipo de comunidad. Ok, delegado de Dinamarca, ¿contestó su pregunta? Así es. Gracias. Delegados, el foro está abierto. Delegada de España, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. La delegación de Brasil no considera que al abrir estos centros y dejar que maestros vayan a domicilios no se estará propagando más el virus, no se estará fomentando la propagación del virus a pesar de todas las medidas sanitarias posibles, ya que como Dinamarca dijo, son muchas las personas que no tienen como los recursos para tomar clases en casa, entonces serían bastante las personas que estarían en estos centros, por lo que a España le preocupa muchísimo que sea un medio de propagación. Gracias, delegada. Delegado de Brasil, establezca. Debido a el alto nivel de personas que no cuentan con una educación actualmente debido a las clases en línea, la delegación de Brasil también se está preocupando por
la educación y aunque se estén tomando las medidas de salubridad, piensa que esto va a tener una mayor eficacia debido a todos los centros de información, ya que se darán capacitaciones de cómo se estará manejando el cupo límite de personas y además con la capacitación de los maestros que van a ir a enseñar. Estos serán estudiados semanalmente para verificar que no tengan el virus, asimismo con los estudiantes que estarán participando en estas sesiones. Ok. Delegado, nada más se le recuerda que las naciones no piensan. Delegada de España, ¿contestó su pregunta? No del todo, pero puede continuar con subsecuente. Establezca en orden cuál es el subsecuente. La delegación de Brasil cuenta con los recursos suficientes para abrir estos centros y para hacer pruebas semanales a todos los docentes. Delegado de Brasil, establezca. Sí. Delegada de España, ¿contestó su pregunta? Pues sí. Ok. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en el foro? Delegada de España, ¿a qué punto se refiere? A la delegación de España le gustaría conocer exactamente las cifras para que Brasil pueda demostrar que sí cuenta con los recursos suficientes, ya que pues no está del todo seguro. Delegado de Brasil, establezca. 256.570 millones de dólares. Delegada de España, ¿contestó su pregunta? Claro, pero a la delegación de España le gustaría conocer la fuente de información. Gracias, delegado. Delegado, ¿podría mencionar la fuente? En efecto, fue mencionado por el Congreso Nacional de Brasilia. En la fuente, si se busca la página, no sé si la pueda mandar al chat. Ok. Sí, delegado, por favor, haga llegar una copia a la delegación de España y a la mesa. Y por favor, antes de mencionar algún otro dato, necesita tener a la mano la fuente o tenerla más rápida, por favor. Delegados, el presidente va a tener un mensaje. Delegados, por decreto presidencial, se hará una extensión de 4 preguntas de la sesión ordinaria, ya que, por lo visto, hay muchas cuestionantes pendientes. Gracias. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción? Delegado de Argentina, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. Permiso para establecer un pequeño preámbulo. Establezca. De acuerdo a lo mencionado por la delegación de Brasil, tanto en su postura como en respuesta a preguntas de otras delegaciones, la delegación de Brasil despierta una preocupación gigantesca en la delegación de Argentina, ya que menciona en sus posturas y en sus respuestas que estará dejando a opción de algunos la salud de toda su población. A la delegación de Argentina le gustaría saber si realmente dejar las clases presenciales o las clases con auditorías en casas realmente es una buena opción para la situación que estamos viviendo actualmente. Gracias, delegado. Delegado de Brasil, establezca. La delegación de Brasil lo considera necesario. Delegado de Argentina, ¿contestó su pregunta? Sí. Gracias. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción? Delegada de Marruecos, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. A la delegación de Marruecos le gustaría saber cuál es la diferencia para la delegación de Brasil entre abrir nuevamente las escuelas y dar estas asesorías personales o a domicilio a las casas de los demás. Gracias, delegada. Delegado de Brasil, establezca. Que la cantidad de personas es mucho menor. Delegada de Marruecos, ¿contestó su pregunta? Sí. Gracias, delegada. ¿Desea hacer un subsecuente? No. Ok. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción? Delegado de Países Bajos, establezca. En un posible escenario
en donde el rebrote en estas áreas, en donde se manden maestros para hacer clases personalizadas, por así decirlo, haya un rebrote o empiecen a incrementar los contagios, ¿cuál es el plan B de la delegación de Brasil ante esto? Gracias, delegado. Delegado de Brasil, establezca. Se tomarían diferentes medidas, en este caso, optar más por la distribución de equipos electrónicos como es la televisión y la radio para que puedan tomar este tipo de clases. Delegado de Países Bajos, contestó su pregunta. Sí. Ok. Delegados, última pregunta. ¿Hay alguna moción en el foro? Delegado de Dinamarca, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. La delegación de Dinamarca solicita permiso para un pequeño preámbulo. Establezca. La delegación de Brasil menciona algunas propuestas que pueden tener un impacto durante la pandemia. La delegación de Dinamarca le gustaría saber qué se tiene planeado para la situación después de la pandemia, respecto a la apertura de centros de educación, enviando profesores y algunas de las propuestas que la delegación de Brasil ha mencionado. Gracias, delegado. Delegado de Brasil, establezca. Debido a que esto también se puede considerar como una fase prueba, los resultados que se muestren se verificará si se dará continuidad a esto, ya que pues las zonas que se encuentran, las zonas marginadas que se encuentran cerca de las zonas urbanas tampoco cuentan con la educación. Entonces eso también sería como una implementación para que ya puedan recibir una educación de calidad. Delegado de Dinamarca, contestó su pregunta. Subsecuente. Establezca. La delegación de Dinamarca se pregunta entonces si dichas acciones van a dar frutos o piensan beneficiar a esta población marginada después de la pandemia. Es decir, que la educación que se está brindando durante la pandemia o el plan que se tiene de dar educación a estas personas de grupos de vulnerabilidad, se piensa dar seguimiento para seguir con estos centros y seguir con los profesores para brindar educación de primera calidad a los afectados después de la pandemia. Delegado de Brasil, establezca. Sí, la delegación seguirá dando el apoyo para este tipo de comunidad. Delegado de Dinamarca, contestó su pregunta. Subsecuente. La delegación de Dinamarca se pregunta si Brasil cuenta con el presupuesto requerido para seguir dándole mantenimiento y darle seguimiento a dichas propuestas. Delegado de Brasil, establezca. Mencionado anteriormente, se podría generar los presupuestos debido a que con la inversión que se tendría, más los frutos de los trabajos con los nuevos educados, se podría dar la educación y no importaría que se endeudara más el país. Gracias, delegado. Delegado de Dinamarca, contestó su pregunta. Subsecuente. Si Brasil se llegara Ya no hay a otro endeudar... subsecuente, delegado. No hay otro subsecuente. Okay. Entonces... Delegados, el foro está abierto. Delegada de Marruecos, ¿a qué punto se refiere? Ya se acabaron las preguntas, delegado. Moción de procedimiento. Establezca. La delegación de Marruecos cree pertinente abrir una sesión extraordinaria de 5 preguntas hacia la delegación de Brasil, si esta acepta. Ok, delegada, ¿está en orden? ¿Delegado de Brasil acepta contestar 5 preguntas? Sí. Ok. Delegados, ¿quién secunda la moción? España secunda la moción. ¿Votos a favor? Ok. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Delegados, son 5 preguntas. El foro está abierto. ¿Hay alguna moción? Delegada de Marruecos, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. Permiso para establecer un breve preámbulo. Establezca. Aquí, la delegación de Brasil dijo como una de sus posturas el dar las clases por medios de televisiones y de radio, y claramente el uso de Internet, pero en su postura también mencionó que ya se estaba llevando a cabo. Entonces, a la delegación de Marruecos le gustaría saber por qué la delegación de Brasil propone cosas que ya se están llevando a cabo y si las propone, entonces son porque no están funcionando. Establezca, delegado. Las propuestas dadas para la delegación de Brasil van dirigidas hacia el resto de países también. Delegada, ¿contestó su pregunta? Subsecuente. Establezca.
La delegación de Brasil dijo que ya se estaba llevando a cabo este tipo de medidas, de llevarlas a cabo en televisión, y lo propuso igual en sus propuestas, y lo está diciendo también como respuesta, entonces está hablando de su país. Sería un punto de orden, delegada, pero delegada de Brasil, la mesa quiere escuchar su respuesta. Gracias. Lo que la delegación de Brasil se refería con las propuestas, pero no especificó claramente, era que las propuestas van dirigidas hacia los demás países. Actualmente sí se está realizando lo de la televisión y la radio. Delegada de Marruecos, ¿contestó su pregunta? Sí. Ok. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en el foro? Delegada de Australia, haga una pregunta, por favor. La delegación de Australia quisiera saber que en el caso de que las clases sean virtuales, hay muchos maestros que no son buenos en la tecnología o realmente no trabajan la tecnología. ¿Se lleva algún tipo de capacitación hasta para estos maestros? Establezca, delegado. Como parte de la capacitación, se mandará un correo o un video tutorial en el cual se les estará explicando cómo funciona el nuevo sistema de plataforma virtual. Gracias, delegado. Delegada, ¿contestó su pregunta? Sí. Ok. Delegados, el foro está... Delegados, el presidente tiene un mensaje. Subsecuente de la pregunta de la delegación de Australia. Debido a las afirmaciones realizadas por distintas delegaciones por la falta de recursos de personal, al presidente le gustaría saber cómo, con qué recursos llevaría estas capacitaciones o estos videos que se les harían llegar a los presidentes, ya que, pues, no todos los profesores tienen el recurso necesario para la implementación de este tipo de medios en su casa. Ok. Delegado de Brasil, establezca. Debido a que se estará realizando solamente con un video va a bastar para los demás profesores. También se estarían enviando en archivos en los cuales venga detalladamente la instrucción de cómo se darán las clases. Esto es para el método en línea. Gracias, delegado. Ok. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción? Delegada de España, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. A la delegación de España le gustaría saber si este nuevo modo de mandar a docentes a domicilio será únicamente para aquellas personas que no tengan acceso a educación virtual. Establezca, delegado. El modo de capacitación del video será para las personas, para los profesores que van a estar optando por la plataforma digital. Delegada, ¿contestó su pregunta? No. Delegada, por favor, reformule su pregunta. Digo, su respuesta, perdón. Punto de privilegio personal. Establezca. ¿Podría la delegación de España reformular su pregunta, por favor? Repetir su pregunta, por favor. Gracias. Delegada de España, ¿podrá repetir la pregunta? Claro, permiso para realizar un pequeño preámbulo. Está en orden, establezca. Bien, la delegación de Brasil mencionó con anterioridad que habrá este nuevo recurso de mandar docentes a domicilio. A la delegación de España le gustaría saber si esto será únicamente para aquellos estudiantes que no tengan acceso a educación virtual. Gracias, delegada. Delegada de Brasil. Estará más enfocado a los que no tengan ningún medio de tener la forma de educación, ya sea por televisión, por radio o virtual. Delegada de España. Subsecuente. Establezca. Entonces, la delegación de Brasil no considera que es más peligroso mandar a estos tipos de docentes a casas donde claramente, pues si no tienen acceso a televisión, radio o internet es porque están en pobreza, por lo que este tipo de población tiene más acceso al virus, ya que tiene que llegar a ser
pues trabajos informales, tienen que salir. Entonces estarían exponiendo a estos docentes. Entonces, ¿la delegación de Brasil sigue considerando que es buena idea? Sí. Delegado, no se le ha dicho que establezca. Delegado de Brasil, establezca. Sí. Ok. Bueno, Gracias, delegado de España contestó su pregunta. Sí. ok. Delegados, ¿hay alguna última moción en el foro? Delegado de Alemania, ¿a qué punto se refiere? Punto de información. Establezca. A la delegación de Alemania le inquieta cómo va a acreditar que verdaderamente se adquirieron los conocimientos a todos aquellos individuos que tomaron clases vía radio o vía televisión, o simplemente no se van a acreditar ese conocimiento. Gracias, delegado. Delegado de Brasil, establezca. Como se hacen como se hace mención o como se hacen actualmente en clases presenciales, ese nivel de conocimiento estará basado en exámenes. Ok, delegado de Alemania, Subsecuente. establezca. ¿Cómo se van a realizar esos exámenes vía radio, donde no se puede interactuar al mismo tiempo en la televisión, que no se puede interactuar? ¿Cómo van a dar las respuestas a esos exámenes o a esas evaluaciones anteriormente mencionadas? Delegado de Brasil, establezca. Al momento de que se regresen a clases presenciales, se les tomará un examen de curso para ver si han aprendido lo necesario en la clase de televisión, en la clase de radio. Gracias. Delegado, ¿contestó su pregunta? Sí. Ok. Delegados, se terminó la sesión extraordinaria y se les recomienda un cierre de sesión. Delegados, ¿hay alguna moción en el foro? Delegado de Países Bajos, ¿a qué punto se refiere? Moción de procedimiento. Establezca. La delegación de Países Bajos cree pertinente dar por terminada la sesión del día de hoy. Gracias, delegados. Se acaba de proponer un cierre de sesión. ¿Quién secunda la moción? Brasil secunda la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La moción claramente pasa. Se les informa que siendo las 14:29 horas del día sábado 24 de octubre, se cierra la primera sesión del día en UNESCO 2020 Tecnimont.